Buen día. El día de hoy vamos a tocar el tema de parálisis cerebral. La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad infantil. Es un grupo de trastornos permanentes, pero no invariables del movimiento y la postura que provocan limitación de la actividad. Puede estar causada por interferencias, anormalidades o cualquier tipo de lesión cerebral no progresiva que ocurre en el cerebro inmaduro o en desarrollo. La parálisis cerebral se presenta en 1,5 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. El diagnóstico generalmente se otorga a partir de los 2 años. Antes de eso, los pacientes pueden tener ciertos indicios que pueden indicar algún tipo de parálisis cerebral, como retraso en los hitos del crecimiento, por ejemplo, sostener la cabeza, por ejemplo, sentarse, voltearse. Si no se cumplen en el tiempo esperado, uno puede sospechar que puede tener algún tipo de parálisis cerebral. También en aquellos pacientes que tienen un tono aumentado o que incluso tienen flacidez, también pueden tener desórdenes neurológicos. Importante que el desorden motor se va a acompañar de alteraciones sensitivas, cognitivas, de comunicación, de percepción, de comportamiento, incluso puede o no tener convulsiones. Entre un 22 a un 40% de estos pacientes van a tener algún tipo de periodo o episodios convulsivos y van a requerir tratamiento. Entre las causas y factores de riesgo más comunes, podemos dividirlas en causas congénitas o adquiridas y los factores de riesgo en prenatales, perinatales o postnatales. En este cuadro tenemos diferentes tipos de causas, entre las más importantes están las infecciones. Si se dan cuenta, están en los tres grupos. También tenemos cualquier tipo de lesión que cause hipoxia a nivel cerebral, puede dejar algún tipo de secuela, ya sea en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. La clasificación de la parálisis cerebral se realiza dependiendo de la afección del cuerpo. La clasificamos en dos grandes grupos, una parálisis cerebral espástica y una parálisis cerebral diskinética o atáxica, o podemos tener incluso pacientes con manifestaciones mixtas. La parálisis cerebral espástica es la más común, entre un 70 y un 80% de los casos, afecta el sistema piramidal. El tipo va a depender principalmente de la afección o la parte del cuerpo que está afectada. Hablamos de monoparesia cuando es una sola extremidad, hemiparesia cuando es la mitad del cuerpo, diparesia cuando hay afección de las cuatro extremidades pero con un predominio inferior. La cuadriparesia cuando hay afección de las cuatro extremidades con un predominio superior. La parálisis cerebral disquinética y la axial y la atáxica, perdón, va más o menos de un 10 a un 15%. Los ganglios van a estar afectados principalmente los ganglios basales y se va a afectar principalmente el sistema extrapiramidal. De ahí entonces tenemos diferentes tipos como la coriatetosis, los pacientes que tienen movimientos irregulares espasmódicos incontrolados, las distotonías, las posturas anormales, fijas por tiempo prolongado, y también estos pacientes pueden tener variabilidad del tono. La táxica es un 5% de las que forma parte también del grupo de las diskinéticas, solamente que la táxica va a estar afectada principalmente el cerebelo. También va a estar afectado el sistema extrapiramidal y vamos a tener pacientes con alteración del equilibrio, de la coordinación y afección del control de la cabeza, tronco, manos y ojos. Hay pacientes que pueden tener manifestaciones combinadas hasta en un 10% y van a tener los diferentes tipos de manifestaciones de los grupos anteriores. Bien, ya que tenemos un paciente diagnosticado con parálisis cerebral, este paciente se diagnostica de forma clínica, también podemos utilizar algunos estudios como eh, resonancia magnética, como tomografía, como ultrasonidos, y ya entra en la parte más de neurología. En cuanto a la función, podemos utilizar diferentes tipos de escalas. La que más utilizamos nosotros en ortopedia es el sistema de clasificación de la función motora gruesa. Y eso nos va a ayudar a determinar qué tipo de actividades el paciente puede hacer o qué tipo de función motora, ya sea gruesa o fina, el paciente puede realizar. Y con eso podemos tener una idea de cuándo
realizar o no un tratamiento. Tenemos diferentes tipos. Este sistema de evaluación del Gross Motor Functional Scale va del 1 al 5. El 1 es el menos severo, el 5 es el más severo. El tipo 1 es un paciente que usualmente no usa aditamentos, que puede caminar independientemente, puede subir escaleras. Ya el tipo 2 puede hacer lo mismo, pero en largas distancias, o por lo menos si tiene que ir a los exteriores, debe utilizar algún tipo de aditamento. Incluso puede usar, por ejemplo, muletas, andaderas, y se cansa, se fatiga más rápidamente. El tipo 3 ya es un paciente que depende principalmente de algún tipo de dispositivo de forma permanente, por ejemplo, las andaderas o las muletas, que puede ser de silla, puede ser canadienses, pero ya cuando necesitan un transporte más prolongado, utilizan silla de ruedas. Los tipos 4 y 5 son pacientes que no deambulan, y son, el tipo 4 es un paciente que puede controlar el tronco y la cabeza, y los tipos 5 no pueden controlar el tronco y la cabeza y necesitan un soporte especial para mantenerla erguida. Bien, la historia natural de las anomalías musculoesqueléticas relacionadas a la parálisis cerebral va a ser una cascada de eventos que van a ir deteriorándose con el tiempo. Como les mencioné, la lesión neurológica no varía, pero la lesión musculoesquelética sí, y va empeorando a medida que van avanzando la edad. Entre más grande el paciente, empeora la anomalía musculoesquelética. Y este cambio se va a ver más, eh, más evidente cuando el paciente alcanza la adolescencia, porque aumenta mucho de masa corporal. Entonces, este cambio de masa, aumentando la masa, pero con una fuerza muscular disminuida, porque a pesar que el paciente es espástico, que tiene contracturas musculares, vamos a tener músculos que son cortos y son ineficientes. Entonces, esto va a desencadenar, si no hacemos ningún tipo de tratamiento, va a desencadenar contracturas articulares, y si las contracturas articulares se mantienen, entonces va a desencadenar deformidades óseas. También vamos a tener grupos musculares que van a competir entre ellos. Normalmente en un paciente sano, los músculos saben cuándo activarse, cuándo desactivarse. O por lo menos el cerebro lo puede hacer incluso de forma, en algunos casos de forma voluntaria, en otros casos de forma refleja. En estos pacientes vamos a tener un desorden total de la función muscular y vamos a tener incluso pacientes que están con grupos musculares antagonistas contraídos al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esto es el músculo del cuádriceps con los músculos de los isquiotibiales, que van a estar contraídos al mismo tiempo y vamos a tener pacientes que tienen deformidades principalmente en flexión de la rodilla o que tienen, por ejemplo, disfunción al momento de la extensión de la rodilla. Como todo está alterado en cuanto a grupos musculares y grupos articulares, vamos a tener un mayor consumo de energía en la marcha de estos pacientes y la movilización. Entonces son pacientes que van a tener mucha más fatiga comparado a un paciente normal y que van a necesitar algún tipo de aditamento o algún tipo de ayuda auxiliar que le permita disminuir ese consumo de energía. Al final de todo, si tenemos deformidades muy evidentes, vamos a causar una enfermedad de brazo palanca, que eso va a impedir al paciente movilizarse adecuadamente. Bien, el abordaje de estos pacientes tenemos que tenerlo en 5 puntos. Uno, la historia clínica, como ya les mencioné, determinar factores de riesgo, determinar si el paciente presenta episodios convulsivos o no, qué medicamentos toma, si el paciente es atendido por otras especialidades. La parálisis cerebral tiene que ser abordada de forma multidisciplinaria. Si necesitamos que lo vea medicina física y rehabilitación, que lo vea neuropediatría, que lo vea, por ejemplo, gastroenterología, que lo vea fonoaudiología, entre otras especialidades que se necesitan en estos pacientes. Es también importante determinar qué tipo de ayuda el paciente utiliza para movilizarse o cuál es la dinámica familiar en el hogar para saber qué tipo de tratamiento nosotros debemos o podemos utilizar en estos pacientes. El examen físico, muy importante para determinar el tono muscular. La mayoría de estos pacientes son espásticos, como les mencioné, tienen un tono muscular aumentado. Vemos que, por ejemplo, hay muchas pruebas clínicas, ahorita las vamos a ver en detalle, que podemos utilizar para determinar qué grupos musculares están afectados y cuál debemos tratar. El diagnóstico por imagen también es muy importante mediante radiografías para ver deformidades óseas en caderas, en columnas, en rodillas,
en pie y tobillo. El análisis cuantitativo de la marcha es muy importante principalmente porque al examen clínico muchas veces pasamos por alto algún tipo de anomalía. Entonces, este es un examen que es objetivo y que nos permite evidenciar qué tipo de lesiones tiene el paciente y cuál debemos corregir. Y el examen bajo anestesia, cuando llevamos al paciente al salón de operaciones y ya decidimos hacer algún procedimiento quirúrgico, este examen nos permite, ya que en el acto anestésico se le colocan relajantes musculares, nos va a permitir diferenciar en pacientes que tienen contracturas musculares puras o contracturas más deformidades óseas. El paciente con parálisis cerebral va a tener asociadas diferentes tipos de lesiones musculoesqueléticas. La escoliosis es una de las más frecuentes. Las luxaciones o subluxaciones de cadera, acompañadas con una deformidad en valgo de las caderas, también van a estar presentes. Podemos tener anomalías a nivel de la rodilla, por ejemplo, que tengamos deformidades en flexión de la rodilla. También tenemos anomalías a nivel de los pies, que podemos tener las dos variantes. Podemos tener pacientes con pie equinovaro y podemos tener pacientes con pie plano espástico, que son mucho más difíciles de tratar que los pies planos idiopáticos. Podemos evaluar el tono muscular del paciente mediante diferentes tipos de escalas. Las más utilizadas son la escala modificada de Ashworth, que va del 0 al 4, dependiendo de cómo realizamos la movilización del paciente o del músculo. Y también tenemos la escala de Tardio, que también podemos utilizarla para evaluar el tono muscular. Es importante que en el enfoque del tratamiento no solamente es la parte quirúrgica y la parte farmacológica, sino que tenemos que buscar una forma de controlar el tono muscular. Estas escalas nos permiten determinar cuánto es el tono muscular de este paciente, si es solamente espástico o si es mixto, y qué tipo de tratamiento podemos establecer. Debemos evaluar en el examen físico la abducción de las caderas. Lo recomendable es, podemos hacer una abducción a flexión de 90 grados de la cadera, pero esto nos puede dar falsos positivos. Entonces, debemos extender las caderas para aislar los músculos de los aductores y hacer nuevamente la abducción. Entonces eso nos puede dar más limitación. Si, por ejemplo, comparamos la abducción de las caderas en flexión de las mismas, pero si la evaluamos con extensión y tenemos una disminución de la abducción, entonces podemos decir que hay una contractura a nivel de los aductores y que esto debe ser alargado. Otros test que podemos ver o que podemos utilizar está el test de Elie-Duncan, y para determinar la contractura del recto anterior, colocamos el paciente de cúbito supino y le llevamos flexión de rodilla hasta llevarlo como si fuera hacia el glúteo, y si hay una elevación a nivel de la hemipelvis, entonces tenemos la contractura del recto. Tenemos el test de Thomas en el paciente con el de cúbito supino. Entonces le pedimos o llevamos al paciente con flexión de cadera máxima, como si fuera hacia el abdomen. Y si tenemos una elevación de la hemipelvis contralateral, entonces tenemos una contractura del iliopsoas. El ángulo popliteo es un examen que podemos utilizar para determinar la contractura de los isquiotibiales. Usualmente nosotros medimos con la cadera flexionada a 90 grados, medimos la extensión de la rodilla. Siempre va a haber un tipo de rezago con respecto a la cadera en posición neutral, pero ese rezago no debe ser más de 30 grados. Si es más de 30 grados, entonces estamos hablando que hay contractura de la isquiotibial. El test de Silverstone nos permite evaluar la contractura de los gemelos. Colocamos al paciente en decúbito supino, le hacemos una dorsiflexión con la rodilla extendida. Lo normal es que el paciente pueda alcanzar de 5 a 10 grados de dorsiflexión. Si no logra y lo llevamos a flexión de rodillas y si la logra, entonces quiere decir que tenemos una contractura de los gemelos. Y también tenemos el test de Phelps, donde colocamos al paciente de cúbito prono y le hacemos una abducción de las caderas. Y en este caso podemos determinar si está limitada, entonces va a haber una contractura a nivel de gracia. Aparte de esto, en pacientes deambuladores, promotor 1, 2 y 3, tenemos que evaluar la marcha. Recordad que la marcha tiene dos fases normales, tiene un periodo de soporte o de carga
y tiene un periodo de balanceo, en donde el periodo de soporte va a tener la mayor parte. Importante tener en cuenta que la dinámica de la marcha va a ser, en el contacto inicial va a ser, siempre la dinámica va a ser choque de talón, punta, talón, punta, talón, punta. Cualquier tipo de afección en el brazo de palanca del miembro inferior nos va a dar una marcha ineficiente y con mayor gasto de energía. Bien, esta es una de las marchas más que se presenta más en pacientes hiparéticos, en pacientes que tienen problemas de los miembros inferiores o debilidad de los miembros inferiores, y se llama la marcha agazapada. En la marcha agazapada, como podemos ver aquí en el video, vamos a tener una pacientita que tiene una contractura de el iliosoas con flexión de caderas, una contractura o una flexión fija de las rodillas, que probablemente puede ser por una disfunción del cuádriceps o puede ser por una contractura exagerada de los isquiotibiales, y vamos a tener un paciente con dorsiflexión compensatoria al acortamiento de los gemelos. Entonces, esta es una de las marchas que más se presentan y el tratamiento debe ser con una cirugía multinivel. Esta es una marcha en equino pura, donde podemos ver las rodillas en extensión, a diferencia de la marcha saltarina. En la marcha saltarina vamos a tener las caderas, las rodillas en leve flexión, pero esto es un paciente que va a tener un acortamiento a nivel de los miembros, a nivel del músculo gastrosóleo, y mediante la prueba de Silverstone debemos determinar si solamente es una contractura a nivel del Aquiles o también está asociada o una contractura de los gemelos. La marcha en tijera se debe principalmente a contractura exagerada de los aductores. Eso le va a impedir al paciente caminar de forma recta. ¿Y qué va a hacer? Va a cruzar las piernas a medida que va avanzando. Algunos pacientes logran compensar cuando tienen un buen control selectivo muscular y logran hacer una especie de, se llama de circunducción, en donde abre la base de caminar para evitar que las piernas se cruzan. Bien, como pueden ver, no es tan fácil examinar la marcha en los pacientes con parálisis cerebral. Entonces nos auxiliamos con el laboratorio de marcha. Un análisis instrumentado de la marcha y movimiento altamente especializado que podemos medir parámetros temporespaciales, cinemática, cinética, electromiografía, además de captura en video. Todo esto mediante unos sensores especializados que nos permiten ver incluso de forma tridimensional la marcha del paciente. Tiene un rol fundamental en la parálisis cerebral debido a que nos permite identificar alteraciones en la deambulación, la planificación del tratamiento y control del tratamiento post cirugía. ¿Cuáles son las ventajas del uso? Como les mencioné, entonces nos permite tener mejores decisiones terapéuticas en estos pacientes, no solamente para el tratamiento quirúrgico, sino que también para el tratamiento con órtesis, que es un tratamiento conservador, o también, por ejemplo, en la aplicación de toxina botulínica. En esta imagen de la izquierda podemos ver los diferentes tipos de sensores que se utilizan durante la prueba y eso nos va a ayudar a determinar las diferentes anomalías. Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento va a depender del grupo funcional del paciente. Recordar, la deficiencia neurológica va a ser permanente, no va a progresar. Entonces, estos pacientes van a tener un grupo funcional que va a variar muy poco dependiendo del tratamiento. En los pacientes 1, 2 y 3, que son pacientes deambuladores, el objetivo principal es optimizar la eficiencia de la marcha, que quiere decir un menor consumo de energía. Y obviamente mejorar la apariencia de la marcha. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un paciente con marcha en punta, tenemos que corregir la marcha en punta para llevar el pie tranquilo. Si tenemos una paciente que tiene una flexión permanente de la rodilla, que no le permite el choque de talón punta, tenemos que abordar la rodilla, ya sea con alargamiento tendinoso o con osteotomías, igualmente la cadera. En los pacientes gross motor 4 y 5 que no son deambuladores, lo principal objetivo es aliviar dolor y disconfort. Estos pacientes van a tener mucha dificultad en el aseo del área genital, en el aseo en el baño, en la vestimenta por parte del cuidador. Por lo tanto, el punto principal es mejorar esa parte. Además de eso, los pacientes si tienen escoliosis o si tienen luxaciones de cadera, se les va a dificultar sentarse y acostarse. Pero también podemos mejorar esa parte, ese va a ser el objetivo principal, que el paciente se pueda sentar adecuadamente en una silla de ruedas específica.
Hay muchos tratamientos, la cirugía multinivel en un solo evento es la parte, nosotros, la parte ortopédica, la parte quirúrgica, pues también podemos manejar al paciente mediante manejo conservador y vamos a verlo de todos unos momentos. Bien, primero el tratamiento no quirúrgico se puede hacer mediante terapia física y ocupacional. Esta es prácticamente una de las aristas importantes en el tratamiento global de la parálisis cerebral, incluyendo la cirugía, incluyendo la toxina botulínica y otros, y el tratamiento farmacológico. Podemos utilizar órtesis. Las órtesis son, por ejemplo, esta inmovilización que tenemos aquí en el centro de la pantalla. Hay de diferentes tipos, dependiendo, aquí por ejemplo tenemos una guía, dependiendo del tipo de marcha y del tipo de deformidad que tenga el paciente, así podemos indicar diferentes tipos de órtesis. Esta se llama AFO. AFO viene de Ankle Foot Orthesis. Esta es una bisagrada con bisagra, entonces esta que está aquí es hinge AFO. Son hechas de material termoplástico que son amoldadas a la medida del paciente y que le van a permitir una marcha más eficiente. También tenemos el tratamiento con toxina botulínica, más enyesado seriado. La toxina botulínica es causa parálisis flácida y se coloca en las unidades neuromusculares, lo que nos va a permitir controlar las contracturas musculares. Importante que la toxina botulínica tiene un efecto de más o menos un efecto variable entre 2 o 3 meses, incluso algunos hasta 4 meses. También debemos acompañar el control del tono muscular mediante tratamiento médico, mediante medicamentos como baclofeno, benzodiazepinas o tisaminina que nos ayudan a disminuir el tono muscular. Una manera quirúrgica de manejar el tono muscular es la rizotomía dorsal selectiva. Eso ayuda a reducir la espasticidad. Está indicada en pacientes que sean deambuladores. ¿Qué quiere decir? En pacientes, por ejemplo, que sean tipo 2, tipo 3. Y eso va a ayudar a disminuir las cirugías ortopédicas y a facilitar el cuidado de la vida diaria. Esto lo realizan en la parte de neurocirugía y usualmente se realiza entre los 3 y los 14 años. La rehabilitación, como les mencioné, es muy importante principalmente porque esto nos permite que el paciente tenga la máxima independencia muscular posible. Está involucrado en adiestramiento, ejercicios, manipulación física del cuerpo, apoyo emocional. Es muy complementario, no solamente la parte de fisioterapia, sino también de terapia ocupacional es esencial en estos pacientes. Y además de eso, la integración familiar, social y laboral, que es muy importante. Recordar que estos pacientitos no van a, lamentablemente no van a tener sus padres para siempre. Entonces, en algún momento necesitamos que sean lo más independientemente posible. Bien, ¿cuándo debemos operar? Debemos operar, lo recomendable es operar cuando el paciente tenga suficiente madurez del sistema nervioso central, y eso se da más o menos a partir de pasando los 4 o 5 años. Lo recomendable es, si el paciente tiene potencial de deambulación, lo enfocado es hacer cirugías que permitan una biomecánica de la marcha lo más normal posible o cerca de la normalidad, para que tenga un menor gasto de energía. Va a depender también del ritmo de contracturas y la enfermedad de brazo y palanca. Si tenemos pacientes que se están deformando muy rápido, es un paciente que va a requerir cirugía más temprano. Si, por ejemplo, tenemos pacientes que tengan subluxaciones o luxación de cadera, no hay una edad establecida. El paciente debe ser operado lo antes posible. Entonces, ¿cuáles son el año que nosotros recomendamos iniciar las cirugías? Entre los 4 y los 6 años, porque va a prevenir deformidades óseas o contracturas severas de las extremidades. Obviamente, a menor edad, la probabilidad de recurrencia aumenta. Así que se ha establecido que la recurrencia ya comienza a disminuir después de los 7 o 9 años. Entonces, con esto, podemos tener diferentes tipos de manejo. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que se le puede iniciar inicialmente un tratamiento con fisioterapia, con órtesis, con toxina botulínica en una edad temprana, y cuando ya el paciente esté óptimo para empezar la cirugía, que puede ser ya, como les comentaba, a partir de los 6 años, podemos entonces realizar diferentes tipos de cirugía, donde el pico de tratamiento va a ser alrededor de los 9 10 años para evitar la recurrencia.
Entonces, la cirugía nosotros la realizamos en un solo evento, se llama cirugía multinivel, en un solo evento, ya que esto permite abordar varios grupos funcionales, miembros superiores, miembros inferiores, en un solo tiempo quirúrgico, para una adaptación más rápida a las correcciones logradas y un periodo de rehabilitación único. Esto nos va a disminuir, obviamente, el costo personal tanto del paciente como de los hospitales, y además de eso, va a evitar el síndrome de cumpleaños. El síndrome de cumpleaños era un fenómeno que se daba porque los pacientes se operaban con grupos musculares independientes, una lesión a la vez. Por ejemplo, hoy te operamos los gemelos, en 6 meses te operamos los isquiotibiales y así. Entonces el paciente se hablaba de que pasaba cada cumpleaños con un yeso, por eso se llama así síndrome de cumpleaños, porque prácticamente todos los años estaba siendo operado. Entonces, hay muchos procedimientos y va a depender, como les mencioné, del examen físico y va a depender también del laboratorio de análisis de marca. Tenemos procedimientos que son liberaciones y alargamientos, músculos tendinosos, preferiblemente para evitar la debilidad exagerada. Tenemos transferencias tendinosas en donde vamos a poder utilizar esa espasticidad que hay de ciertos músculos para ayudar a otros. Y vamos a tener osteotomías que son cirugías de cortes de huesos para corregir las deformidades y artrodesis. Estos pacientes tienden, los pacientes de parálisis cerebral tienden a tener mucha anteversión femoral o una torsión femoral interna aumentada y torsiones de la tibia, principalmente externa. Entonces, estos son pacientes que también van a tener deformidades tanto rotacionales como angulares y que también debemos abordar. Este es un cuadro con los diferentes tipos de tratamientos, que no voy a entrar en detalle, pero cada uno tiene su indicación. Uno de los más utilizados es, por ejemplo, el alargamiento de los gemelos, aquí como tenemos aquí. Entonces, él va a ayudar principalmente a mejorar el contacto del pie en la marcha. Estos son imágenes, por ejemplo, de alargamiento de iliopsoas y aductores, indicados principalmente en pacientes que tengan disminución de la abducción de la cadera o que tengan caderas en riesgo. Caderas en riesgo se definen este tipo de caderas en donde están subluxadas o lateralizadas y que tienen riesgo de luxarse. Estos pacientes que tienen patrón en tijera o estos pacientes que tienen, por ejemplo, una deformidad en que parabrisas, son pacientes que son candidatos a tenotomías de aductores e iliopsoas. En pacientes que tengamos esta cadera en riesgo y que no mejore solamente con la parte de alargamiento tendinoso, podemos hacer osteotomía a nivel del fémur o podemos hacer también osteotomía a nivel de la pelvis, donde la más indicada es la tipo B. En pacientes que tengan contractura o inflexión de las rodillas, entonces tenemos una limitación de la extensión. Varias técnicas quirúrgicas, por ejemplo, está el alargamiento de los isquiotibiales, está el descenso de la patela o la tenotomía del recto anterior. Estos son los alargamientos de los isquiotibiales y como pueden ver aquí en la imagen, el descenso de la patela. Si no mejora con la parte muscular, entonces tenemos que hacer osteotomía en el nivel del fémur distal para mejorar la extensión o podemos utilizar el crecimiento guiado con placas y tornillos. En pacientes que tengan marcha en punta, en líquido, le realizamos el test de Silverskill, como podemos ver aquí, y podemos determinar si debemos alargar el Aquiles o solamente los gemelos. En parálisis cerebral, principalmente pacientes diparéticos, lo recomendable es alargar gemelos. ¿Por qué? El solio es un músculo muy importante, principalmente en la marcha. La segunda fase de contacto de reacción al piso sirve como una especie de cuerda de tensión y va a impedir que la rodilla se flexione al momento de la fase de reacción a piso. Entonces, se ha visto en pacientes que se hacen alargamiento indiscriminado del Aquiles que pueden desarrollar una marcha agazapada posteriormente. Los otros tipos de cirugía, principalmente osteotomías de rotadoras de tibia, osteotomías de alargamiento, transferencias, osteotomía, un mundo de cirugía que podemos utilizar y va a depender de cada paciente. Importante, cada paciente es diferente, no hay una receta de cocina, debemos evaluar al paciente, ya sea en la consulta y también mientras está dormido en la anestesia, para evaluar qué tipo de cirugía debemos hacer. Lo importante es no hacer cirugía discriminadamente porque podemos descompensar la biomecánica ya adquirida por el paciente y podemos
causar una enfermedad de brazo de palanca. Los resultados de la multinivel mejora la función, mejora la marcha. Vamos a tener pequeños cambios en las escalas funcionales, pero la mejoría clínica va a ser significativa. Importante que la mejoría va a ser principalmente luego de los 12 meses. Estos son pacientitos que tenemos, que hemos operado, en donde ya tenemos un pre y un post de la cirugía multinivel, donde la marcha es mucho más eficiente, mucho más independiente, con menor gasto energético. Tenemos, por ejemplo, acá otra pacientita, donde antes ni siquiera quería caminar, después se ve mucho, mucho más contenta después de la cirugía multinivel, donde ya puede caminar de forma más independiente. Sí, siempre tiene algunos problemas rotacionales que se pueden abordar posteriormente, pero la mayoría de los pacientitos ya comienzan a caminar de forma independiente. Acá tenemos otra pacientita en donde se nota enormemente la mejoría de la marcha. Y acá tenemos otro amigo que ha mejorado, principalmente, este tiene todavía una marcha, el segundo marcha tipo de Lembour, probablemente sea por una alteración aquí en las caderas, que posteriormente se va a abordar, ¿no? Y recordar que estos pacientes, después que le hacemos la cirugía, tienen que estar inmovilizados, dependiendo del tipo de cirugía, por lo menos de unas 6 a 8 semanas. Posteriormente se retiran los yesos y se empieza la terapia inmediatamente. Eso es lo que les traía para hoy, así que esta parte de la bibliografía. Muchas gracias.